En este video haremos un ejemplo de cómo hacer un formulario utilizando el método BeginForm. BeginForm es un auxiliar que nos permite facilitarnos la manera de cómo crear un formulario en ASP.NET MVC. La idea es que, así como vimos en el video de ActionLink, nos ofrece unas cuantas sobrecargas que nos sirven para facilitar el trabajo en términos, por ejemplo, de hacia qué action queremos hacer, por ejemplo, el post. Veremos que vamos a realizar un begin form donde no le vamos a indicar absolutamente nada, ni hacia dónde va, ni hacia dónde viene. Y sin embargo, él va correctamente a mandarlo hacia el action que yo quiero, porque va a seguir una convención de la cual ya hemos hablado. Lo primero que necesitamos es tener un método en el cual, o un action, mejor dicho, un action en el cual yo recibir el post de ese begin form. Entonces, ya en un video anterior habíamos visto que podemos decir http post public action result index. La idea es que yo voy a crear este begin form o ese formulario en el index page, en la vista index. Esta vista está en el home controller, entonces yo en el home controller voy a crear este método, digamos esta contraparte de este método index, porque este método index, que no está decorado con nada aquí arriba, por defecto es un http get, lo que significa que solamente accederemos a él cuando hagamos un get a esta dirección, pero o a la dirección que le corresponde a esta acción. Pero si hacemos un post a esa misma dirección, entonces se va a ejecutar este método que tenemos aquí, el cual vemos que tenemos un error porque no estamos retornando nada. Por ahora yo solamente voy a retornar la vista con lo que sea que yo le mande a este action. Aquí yo tengo que poner como parámetro lo que yo le voy a mandar. ¿Qué yo le voy a mandar? Pues, como siempre, como de costumbre, yo tengo la clase persona, la cual tiene dos propiedades, nombre y edad, y eso va a ser lo que yo le voy a mandar. Todo esto es con fines educativos, por eso yo tengo esta clase aquí abajo, porque en realidad uno la colocaría en su propio archivo. Entonces yo voy a poner persona y le voy a poner de nombre persona este parámetro. Yo lo único que voy a hacer es tomar el viewback. Vamos a poner un punto y coma aquí. Bien, entonces yo voy a poner viewback, punto, y voy a decir message, y voy a decir exitoso. Vamos a asumir que el envío ha sido exitoso. Aquí yo debo poner viewback y vamos a retornar persona. Es decir, que a la vista yo le voy a retornar el objeto persona. Entonces vamos por parte. Lo primero es que cuando el usuario entre se va a ejecutar este método que no hace básicamente nada, que simplemente retorna a la vista. Entonces, el paso 2 sería ir a la vista y crear nuestro formulario utilizando BeginForm. Entonces, para esto yo digo using paréntesis HTML, nuestro auxiliar HTML.BeginForm, y por ahora yo lo voy a dejar sin ningún parámetro. Vemos que tenemos muchas opciones. Por ejemplo, tenemos string action name, controller name y el method. La idea es que aquí yo le indico hacia qué action de cuál controlador yo quiero hacer el post o lo que sea, porque fíjate que el tercer argumento, que es form method, nos permite definir si lo que queremos hacer es un post o un get con este formulario. Por defecto, esto va a ir hacia el mismo action que lo está llamando o que invocó a la vista, dicho de alguna manera. Porque, como sabemos, vamos a caer en el index action. Esto nos va a retornar la vista index como se corresponde. Entonces, cuando yo haga el post desde este formulario, yo voy a caer aquí. Si yo quisiera caer, por ejemplo, en un post del about o del contact o de algún otro controlador, entonces yo aquí indicaría cuáles son el nombre del action y el nombre del controlador. Entonces vamos a crear este bloque de código y vamos a colocar dos propiedades para nuestro objeto. Se me olvidaba decirles que también tenemos que indicar aquí arriba el tipo del modelo que vamos a utilizar, porque así podemos aprovechar que Visual Studio nos va a ayudar con las propiedades de ese objeto. Entonces yo voy a decir curso sp.net MVC, yo voy a ir hacia donde se encuentra esa clase, que es la clase persona. Entonces yo aquí voy a colocar cada una de las propiedades de ese objeto que yo quiero que el usuario pueda,
digamos, colocarle valores y que pueda enviarlas al servidor. Vamos a utilizar métodos auxiliares del objeto HTML, el cual nos permite trabajar con el modelo que tenemos aquí. La idea de esto es poder utilizar código fuertemente tipado, lo cual a veces nos hace las cosas más fáciles porque es más difícil cometer un error, digamos, de sintaxis o un error donde la propiedad sea edad con mayúscula y yo la pongo en minúscula y eso nos crea unos problemas con el model binder, el cual es el que se encarga de los datos que yo le mande aquí de este formulario a este objeto persona, se encarga de hacer la relación entre cada textbox y la propiedad que le corresponde. Así, en el textbox de nombre se mande hacia el objeto persona, pues en la propiedad nombre. Y lo mismo con edad, y no que se intercambien o pase algo muy extraño. Así que vamos a aprovechar esos métodos auxiliares y vamos a crear un simple div y vamos a decir html.label4. Esto nos permite con una expresión lambda decir, por ejemplo, model.nombre. Entonces se nos va a crear un label con la palabra nombre o algún tipo de anotación que yo coloque en el modelo. Esto lo veremos en el próximo módulo. Por ahora estamos haciendo un ejemplo simple de Beginform para ir calentando un poco el brazo. Entonces vamos a decir @html. Esto es solamente el label. Esto que hicimos aquí es el label. Entonces vamos a decir un editor for. Entonces yo voy a decir model nombre. Entonces tenemos un label y a su lado vamos a tener un textbox o lo que le corresponda según el editor. Porque como vimos en un video anterior, podemos crear los editor templates, los cuales nos permiten customizar o digamos personalizar qué control se va a mostrar al usuario según el tipo que le estamos pasando en el editor. En ese ejemplo, en ese video anterior, lo habíamos hecho con template editor, pero como aquí tenemos un modelo, podemos utilizar editor for o editor for model en caso de que lo queramos así. Entonces, continuamos. Vamos a visualizar esto en el navegador, a ver cómo se ve. Vamos a presionar el control F5 rápidamente y vamos a ver si efectivamente se nos ha colocado un label, una etiqueta y a su lado un textbox. Y como podemos ver, tenemos nombre y tenemos un label que si vemos sus propiedades, esto es en Firefox, vemos que tiene ID nombre. Fíjate que tiene ID nombre. ¿Qué pasa? Que ese ID nombre se corresponde con con la propiedad nombre. Entonces, cuando yo haga el post, ASP.NET MVC va a ser lo suficientemente inteligente para decir, bueno, si ese textbox que tenemos aquí se llama nombre, entonces su valor yo lo debo colocar en esta variable que está acá, como puede ser, como es bastante lógico. Entonces vamos a continuar. Vamos a decir otro div aquí y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Yo voy a copiar y pegar esto que está acá y yo simplemente voy a decir edad. Como pueden ver, tenemos las propiedades fuertemente tipadas aquí, lo cual nos sirve de bastante porque así evitamos sin querer, por ejemplo, escribir algo que no es, ya que se nos marca un error aquí y vemos que edad 2 no existe. Así nos evitamos algunos dolores de cabeza y algunos problemas inesperados, porque si yo le pusiera edad 2, por ejemplo, entonces Visual Studio, perdón, ASP.NET no haría el match, no haría la relación con esta propiedad que tenemos aquí y pues esta propiedad vendría vacía y eso puede ser un problema que te quite par de minutos de tu tiempo. Entonces ya lo último que nos falta es colocar un botón. Yo voy a decir input type submit, value enviar. Bien, vamos a ver en el controlador, tenemos todo en orden aquí. Vemos que el viewback message se va a colocar con el valor de exitoso y eso va a ser todo. Así que parece que todo está en orden. Vamos a colocar un breakpoint acá, ya sabía que me faltaba algo, y vamos a presionar F5. Vamos a ver que vamos a tener un formulario en pantalla, el cual cuando lo llenemos y le demos al botón enviar, esos valores que estamos ingresando en cada uno de los textbox se van a enviar vía parámetro al action que está etiquetado como HTTP post.
Entonces yo voy a poner un nombre aquí cualquiera, y yo voy a poner un número aquí cualquiera, yo voy a decir enviar, y vemos que hemos caído aquí. ¿Por qué hemos caído aquí? Repetimos que caímos aquí porque en el begin form no colocamos ningún parámetro y por tanto él intuye que como este index page pertenece a la carpeta home, lo que quiere decir que viene del home controller y viene entonces del action index. Cuando yo hago un post, yo quiero hacer el post directamente a este action que tenemos acá. Entonces, si vemos aquí, vemos que los valores que yo ingresé en el formulario se me están enviando acá. Todo bastante bien. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que se nos muestra el mensaje de exitoso aquí arriba y nuestros valores se vuelven a mostrar acá. Nuestros valores se volvieron a mostrar acá porque, si te fijas, cuando yo dije return view, yo le pasé el objeto persona. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo le estoy pasando el objeto persona, los mismos valores que yo ingresé, yo los estoy devolviendo a la pantalla. Entonces, ASP.NET MVC es bastante inteligente que cuando yo le digo editor for y tiene un valor esto, porque ahora que yo le estoy mandando el modelo, tiene un valor esto. En este caso era el valor Felipe. Entonces él me lo muestra en el textbox. Antes no lo hacía porque aquí fíjate que yo no le mandé nada. Yo no había ningún modelo que mandar, entonces a ASP.NET MVC no le queda de otra que simplemente mostrar un string vacío en el textbox que le corresponde a nombre y vacío también en el editor de edad, que era esto que teníamos aquí, que si yo refresco acá, vemos que viene todo vacío. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer un get, cuando yo hago así, yo estoy haciendo un get, y ese get entra por acá, no manda ningún modelo, y por tanto todo se muestra vacío. Y todo eso está muy bien. Hemos hecho un ejemplo bastante simple de de begin form, y como podemos ver, vamos a ver unas cuantas cositas de begin form. Antes de concluir, lo primero que vamos a ver es que si yo le cambio el nombre a esto, vamos a tener un problema. Porque cuando yo diga, vamos a darle F5 y vamos a ver qué pasa. Tenemos el breakpoint aquí puesto, así que se supone que si yo entro a ese método, no va a haber ningún problema. Es decir, que si cuando yo haga el post, entra ese action, no va a haber ningún problema. El breakpoint nos va a avisar. Vamos a poner lo que sea aquí y acá. Vamos a darle enviar y ¡ups! Error. Error, el recurso no ha podido ser encontrado. ¿Por qué? Porque, fíjate algo. Como esto no tiene ningún parámetro, este begin for no tiene ningún parámetro, se asume que yo quiero hacer un post a algún action que se llama index, que tiene un HTTP post. Pero este es el único index que existe, tiene un get. Entonces este no puede ser utilizado y por tanto el recurso no se ha encontrado, porque este que está aquí se llama index2. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Si yo quiero mantener este nombre aquí, este index2, pues sencillamente yo vengo aquí a begin form y coloco como argumento index2 y vemos que, por ejemplo, yo podría colocar también el controlador. O sea que si yo tuviera ese action en otro controlador, ya sea por ejemplo en el account controller o en el manage controller, yo podría hacerlo. Pero en este caso solamente estamos trabajando con el home controller, entonces yo puedo simplemente decirle index2. Vamos a refrescar la página y vamos a volver a intentar lo mismo y vamos a ver que ahora sí va a funcionar. Vamos a poner lo que sea para acá y vemos que todavía no ha funcionado, hemos cometido un error. Vamos a ver, tenemos index2 acá. Vamos a colocar también el controlador. Vamos a refrescar todo. No debió de dar un error ahí, porque el CSHTML, cuando yo refresco la página, realmente también refresca el código. Es decir, el código C# se vuelve a compilar a código HTML. Pero vamos a ver ahora si ahora no está ofendido. Y vemos que ya ha funcionado. Posiblemente tenía un problema con los valores, pero ya eso no importa. Ya tenemos aquí todo lo que queríamos. Tenemos que, entonces yo puedo decir cualquier nombre del action, cualquier controlador, y la información se va a enviar correctamente. Y vemos que si le damos F5 vamos a tener otro error, porque yo no tengo una vista que se llama index2, pero eso ya lo vimos antes y sabemos que para corregir esto solamente debemos colocar el nombre de la vista aquí que queremos colocar, el nombre de la vista a la cual queremos, digamos, invocar. Entonces tenemos aquí
la vista index y vamos a ver que todo funciona. Y luego de esto también vamos a ver que podemos utilizar, ya para concluir este video, si no queremos estar listando todas las propiedades del modelo que queremos editar o crear, podemos utilizar el editor template. Vamos a ver eso en un momento, vamos a asegurarnos de que esto funciona para no dejarles un ejemplo mal hecho. Vamos a darle F5 y vemos que está todo excelente. Entonces, vamos a hacer este último ejemplo. Yo voy a quitar esto porque esto no se ve bien. Vamos a mover esto de acá. Va a ser prácticamente lo mismo lo que vamos a hacer, solamente con un pequeño cambio. Ya yo no necesito esto. Y vamos a ver cómo utilizar el editor completamente desde el objeto para que yo pueda abstraer, como habíamos dicho en el video de Editor Templates, abstraer la interfaz de usuario de, por ejemplo, de este formulario, solamente dejando afuera el Submit. Lo que yo puedo hacer es simplemente decir, no necesito decir arroba porque ya estoy dentro de un bloque de código, HTML, editor for model. Y eso es absolutamente todo. Y vamos a ver que, tenemos que poner un punto y coma acá, vamos a ver que se nos va a crear el formulario por nosotros. Vamos a darle F5 y vamos a ver que realmente tenemos un formulario. Con esa sola línea de código se nos ha creado un formulario para nosotros. Vamos a ver, vamos a colocar una arroba aquí. Perfecto. Entonces tenemos aquí ya nuestro formulario hasta un poquito más decente. Y vamos a ver qué nombre tiene. Vemos que dice ID nombre. O sea, vemos que está todo bien. Vemos que dice ID nombre y ID, aquí tiene ID edad, claro está. Entonces yo puedo escribir lo que yo quiera. Vamos a variar un poco y vamos a decir enviar. Y está todo bien. Podemos utilizar los editor templates entonces para abstraer, como ya te he dicho, la interfaz de usuario de cómo se va a mostrar la información o cómo se va a visualizar los controles que nos permiten o le permite al usuario crear o editar objetos. Esto es bastante bueno porque así si algún día yo quiero hacerle una modificación a este formulario, yo lo podría hacer en un solo sitio y se propagaría en cualquier lugar de la página, la cual se supone que me permita crear o editar, en este caso, el objeto persona. En este video hemos visto cómo utilizar BeginForm. Hemos solamente visto muy poco de lo mismo porque en el próximo módulo, en el módulo de modelos, vamos a trabajar más de cerca con todas las opciones que nos ofrece BeginForm, las opciones de anotaciones y varias cosas más que nos sirven para hacer nuestro trabajo un poquito más fácil y efectivo.